Hechos observamos el nacimiento, el desarrollo y la expansión de la iglesia. Si usted lee el libro de los Hechos, usted va a encontrar el nacimiento, vuelvo a repetirle, el desarrollo y el crecimiento de la iglesia. Y creo yo que el nacimiento, el desarrollo y el crecimiento de la iglesia es un modelo para la iglesia de hoy en día. Dicho de otra manera, podemos observar el estilo de vida de los primeros discípulos, el cual es un modelo de cómo debe de vivir la vida cristiana los discípulos de la actualidad. De hecho, en Hechos no aparece la palabra cristiano, solamente en Antioquía. A los discípulos de Jesús no se les llamaba cristianos. El nombre de cristiano fue un título que le pusieron unos paganos como una cuestión de burla, diciendo esos son unos cristianos, pero fue una expresión de burla, de mofarse, debido a la creencia o a la fe que ellos profesaban, debido a que constantemente hablaban de la vida, muerte y resurrección de Cristo. El mensaje de la iglesia cristiana o de la primera iglesia, vuelvo a repetirle, ¿en qué giraba? La vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces de ahí es donde los de Antioquía, los habitantes de Antioquía le pusieron ese nombre o ese sobrenombre, pero no se lo pusieron, vuelvo a repetirle, como una admiración, se lo pusieron como un apodo. Y entonces nosotros, si vamos a la palabra del Señor, en Hechos 5, verso 32 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Una vez más dice: y todos los días, diga conmigo, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Quisiera que oremos al Señor. Padre bueno y santo, te damos gracias por la oportunidad de estar en tu casa. Espíritu de Dios, yo te pido que me habilites, me des la palabra, la revelación, la inspiración, la destreza, Dios mío, para compartir e impartir no solamente principios, Señor, sino algo, Dios Todopoderoso, que la autoridad y la unción y la gracia para que podamos, Dios mío, llevar los mismos principios que llevó la primera iglesia, la cual describe el libro de los Hechos. Gracias te doy, Señor. Amén. Amén. Vuelvo a repetirle, a leer el libro de los Hechos, observamos el inicio o el nacimiento, el desarrollo y la expansión de la primera iglesia, lo cual es un modelo para la iglesia de hoy. Dicho de otra manera, podemos observar el estilo de vida de los primeros discípulos, el cual es un modelo de cómo debemos vivir la vida cristiana los discípulos de hoy en día. Lamentablemente es que hoy mucha gente se llama a ser cristiano, pero la situación es de que cuando ponemos el termómetro de la palabra de Dios conforme al libro de los Hechos, nos deja mucho que desear o hay mucho que deber. Pero en el versículo que hemos leído existen varios aspectos importantes que encontramos y el cual podemos aplicar. Lo primero que yo quiero destacar en este versículo es la constancia, perseverancia e insistencia. Diga conmigo: constancia, perseverancia e insistencia. La Biblia dice aquí todos los días. Todos los días. Esto nos dice que los primeros discípulos, escúcheme bien, eran aferradamente apasionados por Dios y su reino, y nada ni nadie los hacía desistir. Ellos practicaban la vida cristiana todos los días. Ellos vivían aferradamente apasionados por Dios y su reino todos los días. Los 7 días de la semana, los 30, 31 días del mes, los 365 días del año, todos los días vivían aferrados apasionadamente por Dios y por su reino. De hecho, observamos en el versículo 40 y 41 la actitud con que los apóstoles enfrentaban la oposición.
Quizás habrá alguien que me está diciendo: pastor, usted me dice de que yo tengo que buscar a Dios y su reino apasionadamente, aferradamente apasionado, porque usted no tiene los problemas que yo tengo, porque usted no tiene la situación que yo tengo, porque usted no tiene el problema en el hogar como yo lo tengo, porque usted no tiene los hijos que yo tengo, porque usted no tiene el maridito que yo tengo, porque usted no tiene las cosas que yo tengo. Pero por eso usted me habla de vivir aferradamente apasionado por Dios y su reino. Pero mire lo que dice el versículo 40: y convinieron con él. Pero aquí empieza, dice, llamando a los apóstoles, a los líderes de la iglesia. ¿Después de qué cosa? ¿Después de qué? ¿Sabe cuál era la ley de azotar a una persona por un crimen? Eran 40 azotes menos uno. En otras palabras, 39 azotes. 39 azotes. Y dice: después de haberlos azotado, los amenazaron, dice, los intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. En otras palabras, no solamente los azotaron, sino que los amenazaron. Y me atrevo a pensar que los amenazaron de muerte, diciendo: no prediquen más de Cristo, no sean apasionados, aferradamente apasionados por Cristo, o los matamos. Pero usted cree que eso los detuvo. Versículo 41: y ellos salieron de la presencia del concilio, o sea, de donde los habían sido azotados y donde los habían amenazado. Dice: ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo? ¿Cómo salieron? No le oigo. ¿Cómo salieron? ¿Cómo usted debe de venir a la reunión? ¿Cómo usted debe de venir al culto? A pesar de que el enemigo trate de callarlo, a pesar de que le vengan adversidades, a pesar de que el diablo trate de pararlo. A pesar de que el diablo te diga: deja de predicar a Cristo o te destruyo el matrimonio. Deja de predicar a Cristo o te destruyo los hijos. Deja de predicar a Cristo o te corro del trabajo. Deja de predicar a Cristo o te dejo. ¿Sabe qué? Uno tiene que venir, aleluya, gozoso. Gloria a Dios. Mire lo que dice: gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta, o sea, persecución. No solamente murmuración, no solamente chisme, no, dice afrenta, que quiere decir persecución por causa del nombre. De hecho, la palabra testigo, que aparece en el capítulo 1, versículo 8, cuando dice: me seréis testigos, en el original griego quiere decir: me seréis mártires. O sea, Jesús dice: les voy a meter a ustedes el poder del Espíritu Santo, a tal punto que testifiquen de mí, aún hasta ser mártires. ¿O cuántos quieren ser testigos de Cristo? Así me estoy explicando. Diga conmigo: constancia, perseverancia e insistencia. Cuando hablamos de esto tiene que ver con algo que se llama convicción. Ellos tenían una profunda convicción en el Señor, ya que según los psicólogos, el hombre solamente está dispuesto, escúcheme bien, a sufrir y dar su vida solo por aquello que creen profundamente que es verdad y vale la pena morir. ¿Qué convicción habrán tenido los terroristas del 11 de septiembre, que fueron capaces de secuestrar un avión y estrellarse contra las Torres Gemelas? Para eso hay que tener convicción. Ellos tenían convicción en la yihad, en la guerra santa, en Mahoma, en Alá. Óigame, y hay gente, hay discípulos de Cristo que se necesitan con esa misma convicción, me estoy escuchando, de predicar el nombre de Jesús hasta las últimas consecuencias, hasta lo último. Nadie puede ser constante, persistente y perseverante si no tiene una profunda convicción.
Vuelvo a repetirle, nadie puede ser constante, persistente y perseverante si no tiene una profunda convicción. Yo sé por qué hay uno que otro no es constante en la iglesia, ni perseverante, ni persistente, ni insistente. Yo le sé por qué, porque todavía no ha echado raíces, porque la convicción es la raíz de la constancia, la perseverancia y la insistencia. Una persona que es perseverante, insistente y está ahí persistente es porque tiene convicción. Pero otro factor de esto, otro factor de la constancia, persistencia y perseverancia es la pasión. Diga conmigo pasión. Diga conmigo pasión. La pasión es amor, entrega, dedicación y sacrificio. Cuando alguien tiene pasión, es una persona que ama, es una persona que se entrega, es una persona que se dedica, es una persona que se sacrifica. No se puede ser constante, persistente y perseverante si no se tiene pasión por lo que uno hace. De hecho, existe una gran diferencia entre hacer las cosas por obligación, por imposición, y hacerlas porque se nos apasiona o porque nos apasiona hacerlas. No es lo mismo que alguien cocine por obligación a que alguien cocine porque le apasiona la cocina. No es lo mismo, hijo. No es lo mismo ir y arreglar un carro por obligación, porque si no, no hay para los frijoles, a que dice: a mí me apasiona la mecánica. Ese es el secreto del éxito de algunos, que no solamente trabajan por obligación, por profesión o por oficio, sino que lo que hacen es su pasión. Un hombre de que es miembro del grupo Tlanguicani, de la UB, viajando por alrededor del mundo, tocando su música, llevando el folclore mexicano y jarocho. Él viene de Cerrillos, Veracruz, tocando el arpa. Y me dice: desde niño aprendí a tocar el arpa. No solamente toca el arpa, sino que él mismo fabrica las arpas. Y él toca de manera maravillosa. Pero lo más impresionante que dice, lo que más me gusta es que me pagan por lo que me apasiona hacer. Porque escúchame bien, cuando algo a ti te apasiona, hasta pagas por hacerlo. ¿Sabe usted por qué yo voy a los encuentros y todavía pago para ir a servir y predicar y quedarme hasta sin voz y dar el todo por el todo? No porque me paguen, yo pago incluso, aleluya, porque es algo que me apasiona. Por eso hay uno que otro carnudo criticón que dice: no debería cobrar eso, no de que debería cobrar el otro. Entonces sí, bien que pagabas en el baile, bien que pagabas con Rigo Tobar, bien que pagabas allá con los Caifanes y aquí con Cristo. Allá pagabas por pecar y aquí no quiere. ¿Cuántos estamos aquí, iglesia? Allá eras apasionado, aquí te hace falta pasión. Aquí te hace falta pasión. Por el contrario, la pasión dentro del ámbito, hoy en día, mis amados, la pasión en la vida cristiana es mal interpretada, aún incluso por supuestos cristianos. Hoy en día, vuelvo a repetirle, la pasión en la vida cristiana es mal interpretada como fanatismo, religiosidad y ser un santurrón. Mismos cristianos que yo he escuchado: ese simplemente nada más está ahí en la iglesia. ¿De qué sirve de estar ahí? Parece ratón de iglesia. ¿Cuántos están aquí? Y entonces se le tacha como un fanático. Se le tacha al que está aquí comprometido. Se le tacha al que está aquí comprometido, sembrando su vida, su tiempo, su talento, su dinero, su vida, su familia. Sembrando aquí, sembrando. Escuchen bien, no solamente sembrando, sino él mismo sembrándose. Y se le tacha de así. Es mal visto.
Pero no es mal visto un atleta que entrena 4 horas diarias, alguien que hace deporte diariamente para mantenerse en forma. No se le llama fanático, se le llama una persona apasionada, una persona que domina la rutina o la disciplina. ¿Cuántos están aquí, iglesia? Diga conmigo persistente, diga conmigo perseverante, diga insistente. Usted y yo tenemos, mis amados hermanos, que ser constantes, perseverantes e insistentes, pero debe de haber en nosotros algo que se llama convicción y algo que se llama pasión para echar adelante el reino de Dios. Es así como se está todos los días, ¿sí me explico? Para estar todos los días se requiere convicción, se requiere pasión. El siguiente aspecto que quiero que destaquemos aquí en este versículo son los puntos de reunión. Este versículo nos habla de 2 puntos de reunión. Los 2 puntos de reunión eran el templo de Herodes y las casas de los cristianos o de los discípulos. Escúcheme bien, no solamente la actividad era constante, perseverante e insistente, sino que dicha actividad giraba sobre 2 puntos de reunión. El primero punto de reunión que menciona aquí la Biblia es el templo. ¿A qué templo se refiere? Al templo de Herodes, que se edificó en el mismo lugar donde se había edificado el templo de Salomón. Pero debido a ciertas cuestiones, el templo de Salomón fue destruido. Y entonces Herodes, para simpatizarse, para ganarse al pueblo, como todo buen político, levantó una vez más ese templo, pero no con la misma gloria de Salomón. Pero al fin y al cabo los judíos estaban contentos y Herodes echó a la bolsa, como decimos, al pueblo políticamente. Fue ahí, en ese lugar, donde los judíos se reunían para ofrecer el sacrificio. Pero era ahí también donde los cristianos se reunían diariamente. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Diariamente a las 3 de la tarde. El mismo horario, escuche bien, el mismo horario cuando se ofrecía el sacrificio pascual o el cordero pascual o el cordero de sacrificio o el sacrificio diario. La misma hora, a las 3 de la tarde, y la misma hora en que el Señor Jesús murió, a las 3 de la tarde. ¿Cuántos estamos aquí? De hecho, Hechos capítulo 3 versículo 1 nos registra que Pedro y Juan iban a la oración, subían al templo a orar. Dice la Biblia, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, es decir, a las 3 de la tarde, la de la oración. ¿Cuándo oraban estos? Miren, mis amados discípulos, servidores, yo no estoy haciendo nada nuevo, solamente lo que dice aquí en la palabra de Dios. No era a las 6, no era de 6 a 7, ni de 8 a 9. Y no era solamente una hora, porque aquí nos habla la hora de inicio, pero no nos dice la hora del final de la reunión, de la oración. ¿O cuántos estamos aquí? La oración, escúcheme bien, era para la iglesia, y creo que debe de ser la actividad constante. Debe de ser una actividad constante. Diga conmigo, la oración debe de ser una actividad constante. Escúcheme bien, todas las victorias se ganan en oración. ¿Quieres estar de pie ante las adversidades? Primero que tienes que estar de rodillas ante la presencia de Dios. Ahora escúchame bien. Si tú no quieres, aleluya, si tú no doblas tus rodillas delante del Señor, las doblarás delante de tus adversidades.
Pero yo prefiero, escúcheme bien, doblar mis rodillas delante de la presencia de Dios. Aunque me digan fanático, aunque me digan santurrón, aunque me digan ratón de iglesia, yo prefiero doblar mis rodillas en la presencia de Dios, pero mantenerme de pie ante la adversidad, ante la oposición, ante las pruebas, ante las batallas. Aleluya. Si usted deja de orar, el poder de las tinieblas lo va a paralizar. Las tinieblas controlarán su actividad y las cosas que usted realiza. Escúcheme bien, la oración es un verdadero sacrificio, pero sin sacrificio no se logran las cosas. ¿Cuántos de los discípulos que están viniendo saben que la oración es un sacrificio? Yo sé que muchos vienen de su trabajo, otros apenas si se echaron por ahí un taco, otros ni una marucha traen todavía en el estómago y vienen aquí todavía y ay Dios, pero es un sacrificio. Pero escúchame bien, tú no veas el sacrificio, ponte a pensar en cómo Dios va a abrir el cielo como respuesta a ese sacrificio, porque las cosas no se logran si no hay sacrificios. ¿Quieres sacar buenas calificaciones en tu escuela? Sacrifica noches de sueño. Sacrifica las salidas con tus cuates. Sacrifica las vacaciones. Ponte a estudiar mientras otros están ahí haciéndole al loco. Tú ponte a hacer lo que debes de hacer. Sacrifícate y Dios te va a bendecir. Dios va a abrir las puertas. Escúchame bien. Porque Dios no bendice a los flojos. Dios no bendice a los flojos, perdón, voy a usar una palabra. Dios no bendice a los holgazanes. Toda persona que yo encuentro en la Biblia que Dios llamó al ministerio no eran gente holgazana y floja, eran gente que estaba trabajando. David estaba trabajando con las ovejas de su padre. Moisés estaba trabajando con las ovejas de su suegro. Eliseo estaba arando con 12 yuntas y él tenía la última. Todos, tú lees en la Biblia, todos estaban trabajando, porque Dios bendice al que se esfuerza, Dios bendice al que se sacrifica. Oh, gloria al nombre del Señor. La oración es ejercicio espiritual. Óyeme bien, la oración es ejercicio espiritual que mantiene tus músculos con flexibilidad y en condición para la batalla. Una persona que no se ejercita en lo físico es una persona que le resta movilidad, resta flexibilidad y puede enfermarse. Incluso el ejercicio hace muy bien para la respiración, para ejercitar tus pulmones. La oración es ejercicio espiritual. La conquista, mis hermanos, se logra en oración. Pero el siguiente punto de reunión que tenían los discípulos eran las casas. Las casas de los primeros cristianos se convirtieron en lugares de reunión o tenían reuniones de hogar, lo que hoy nosotros conocemos una casa de amistad. Esto no es nada nuevo. El que alguien se levante en las redes sociales para decir y difamar que no es bíblico, no ha leído Biblia, pero esto es más antiguo. Esto está desde el nacimiento de la iglesia. Y le voy a decir dos razones el por qué los primeros discípulos se reunían en casa. Número uno, porque ellos no tenían un lugar, un recinto así como nosotros para reunirnos. El único templo que existía era el templo de Herodes, pero tenían posición los religiosos, los judíos, y era con el propósito de ofrecer sacrificios. Entonces, por eso se tenían que reunir en las casas. Pero la siguiente razón por qué se reunían en las casas era porque había una constante persecución. Había una constante persecución y entonces, imagínense si había un lugar público que todavía le pusieran al frente una lona de 10 metros que dijera Comunidad Cristiana Ebenezer, ellos mismos se estaban delatando, ellos mismos se estaban exponiendo al peligro. Entonces ellos sutilmente se reunían en las casas para resguardarse del peligro.
No porque tuvieran miedo a morir, sino porque sabían que aún no estaban cumpliendo la misión que Jesús les había encomendado. Ellos estaban listos para morir, ellos estaban listos para ser mártires, pero diciendo: si me despachan para el cielo, mi ministerio queda inconcluso. Así que se escondían en las casas y hacían reunión. Ahora yo me imagino que el diablo dijo: aquí es donde voy a acabar a la iglesia. Aquí es donde voy a destruir a la iglesia, porque cada quien está en su casa. Pero lejos de eso, lejos de debilitarla y arruinar a la iglesia más se fortaleció, la iglesia más se llenó de poder, la iglesia tuvo más impacto, la iglesia tuvo más expansión. Me llama la atención la iglesia de Misión Elim en El Salvador. Una iglesia con más de 250,000 miembros en El Salvador, un país azotado por la inseguridad. Si aquí la inseguridad está terrible, allá está más aguda, más terrible. Si aquí la necesidad económica es terrible, en ese país es más terrible. Pero cuando se fundó la iglesia del Salvador, explotó la guerrilla civil. Una guerrilla civil que vino persecución contra la iglesia. Junto y después de eso vino un terremoto que sacudió El Salvador. ¿Y usted cree que la iglesia se acabó? ¿Usted cree que la iglesia se arruinó? La iglesia sigue de pie. Pasó de 20,000, de 17 personas, pasó a más de 250,000 personas. Oye, sí me estoy explicando. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? O sea, a mí no me impactan. Esto lo están grabando, pero ojalá y lo editen. Pero a mí no me impactan iglesias del extranjero, de los United States. A mí no me impactan iglesias del tercer mundo, porque sé que allá es otra onda. Me impacta gente como esos países, que allá si no doblas tus rodillas, allá si no te metes con Dios, estás frito. Pero a mí me impacta esos lugares, porque digo, si esa gente pudo sobrevivir e hicieron crecer la iglesia y Dios los usó, Dios puede también usar a los mexicanos. Se ha usado a los salvadoreños, se ha usado a los hondureños, se ha usado a los guatemaltecos. Escúcheme bien, discípulos, yo les he dicho a ustedes, yo no espero ver los milagros a través de un predicador importado que invitemos 3 noches aquí. Yo espero ver los milagros, aleluya, a través de las manos de cada uno de ustedes como discípulos. Enfermos ser sanados, paralíticos ser levantados, gloria a Dios, gente ser cambiada. Hechos capítulo 2, versículo 46 y 47. Observamos la naturaleza de esas reuniones. Hechos capítulo 2, verso 46 y 47 dice: perseveraban unánimes. ¿Cuándo? Cada tercer día, cada 8 días, cada 20 días. ¿Cuándo? Todos los días. Iban al templo y después vamos a la reunión de la casa. ¿A qué hora es la oración? Allá, Pedro, a las 3. Bueno, sí, pero recuerda que tu reunión empieza a las 7. En tu casa es a las 7. Aquí es a las 3, pero allá a las 7. ¿Todos? ¿Sí me estoy explicando? Pero mire lo que dice la escritura, mire la naturaleza de las reuniones. Partiendo el pan, ¿en dónde? ¿En qué? En las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Wow, esto me impresiona.
Esto me impresiona porque mire, de este versículo puedo sustraer por lo menos 4 cosas. Número 1, ellos fortalecían los lazos de amistad y familiaridad. Porque escúcheme bien, como iglesia no somos un grupo religioso, somos una familia en Cristo, somos la familia de Dios. Y hay que fortalecer los lazos de amistad y familiaridad. Porque si tú no tienes amigos aquí dentro de la iglesia y tus mismos amigos son los de parranda, son los mismos que te van a jalar otra vez al mundo y te van a jalar a pecar. Pero cuando tú empiezas a tener amistades aquí, amistades de gente consagrada, de gente que está buscando a Dios, tú te vas a meter, te vas a consagrar, vas a meterte con el Señor y en su presencia. Número 2, lo que yo encuentro aquí es que alababan a Dios juntos. Número 3 es que tenían un impacto a la comunidad. Estaban impactando a la comunidad porque veía que verdaderamente se amaban. Veía cómo compartían los alimentos. Veían que ahí no iban por dedazo o por interés de algún negocio. Iban simplemente porque había algo en su corazón que se llama el amor de Dios. Y cuarta cosa que encuentro es de que ganaban a otros para Cristo. Escúcheme bien. Escúcheme bien, discípulos, este es el mismo propósito por el cual nosotros nos estamos reuniendo cada día en el templo y por las casas. ¿Para qué? Para fortalecer lazos de amistad, para alabar a Dios juntos, para impactar a la comunidad, para impactar la Veracruz, para impactar la Dolores Hidalgo, para impactar a los demás, para ganar a otros para Cristo. La primera iglesia no tenía espectáculos ni shows cristianos como hoy en día tenemos. No tenía entretenimiento cristiano. Yo he predicado en iglesias donde solamente lo que hay es entretenimiento cristiano. 3 horas cantando, media hora de mensaje y después cada quien para su casa. Y si hay convivio y barbacoa y toda la cosa, hasta gente nueva hay. Pero después de eso solamente 3 se quedan en la iglesia. Eso es entretenimiento cristiano. ¿Cuántos están aquí? Esa no es la iglesia de Cristo. Eso se llama club social. La iglesia de Cristo es de que tú vienes aquí, vienes en pecado, te arrepientes, eres transformado, te metemos el bocado de la palabra en la boca, te capacitamos y te enviamos como una flecha para impactar tu familia, para cambiar tu hogar bajo el fuego del Espíritu. Ese es el evangelio que conozco. Ese es el evangelio que se predica. Ese es el evangelio del reino. Ese es el evangelio que hay que predicar. Oh, cuánto dan gloria a Dios. Por último, la tercera cosa que encuentro en este versículo que leímos al principio, el mensaje de la proclamación del evangelio. La Biblia dice, no cesaban de enseñar y predicar ¿a quién? A Jesucristo. Dice la Biblia, no cesaban. ¿Sabe qué es no cesar? Es trabajar sin descansar. Es trabajar sin descansar, sin dar tregua, sin sentarte. Yo sé que a algunos la carne de algunos se les está retorciendo ahí en donde están sentados. Escúchame bien, Quique, tú le sirvas a Dios o no le sirvas, de todos modos la vida te la vas a acabar. ¿O no? ¿O la vas a conservar más si no sirves? ¿O no, Ulises? ¿Le sirvas a Dios o no le sirvas? La vida te la vas a acabar, ¿sí o no? ¿O no, hermana Magda? Se la va uno a acabar. Le sirvas a Dios o no le sirvas, te la vas a acabar. Ahora, la decisión está en ti, cómo te la quieras acabar. ¿Dónde te la quieres acabar? Muchos se la están acabando ahí en el alcohol.
Otros se le están acabando en las drogas. Otros se le están acabando en las mujeres. Otros se les están acabando en el negocio. Perdóneme si tumbo cabezas. Otros se les están acabando en el deporte. Otros se les están acabando ahí por ser el protagonista de la próxima telenovela. Otros se la están acabando allá en otras cosas. Pero yo no sé, si tú eres discípulo de Cristo, verdaderamente discípulo de Cristo, no hay otra forma donde puedes acabar tu vida y donde vas a desgastar tu vida. Si me he de desgastar y si me he de acabar, aleluya, sea en el reino de Dios, sea predicando su palabra. Escúcheme bien. Yo fui a dar al hospital no por estar ingiriendo fumo de cigarro, no por estar ingiriendo alcohol. Fui a parar al hospital de un pulmón derecho, no por eso, sino por estar predicando constantemente 6, 7 días a la semana, predicando a veces 4, 5 veces al día, 3 veces al día sin dar descanso. Pero dije, si hay que acabarse por el evangelio, hay que acabarse. Me encontré ¿cuántos están aquí? A mi lado estaba un hombre que estaba ahí por alcoholismo, tenía cirrosis, tenía problemas hepáticos, tenía problemas de diabetes, sencillamente por su vicio, por su mala cabeza. Él tenía un desgaste igual que yo, pero muy diferente, ¿sí me explico? Con diferente propósito. El mío tenía propósito. Si yo moría tengo galardón, pero si él moría le esperaba el infierno. Yo no sé qué es lo que tú quieres, dónde te vas a desgastar la vida, pero si te has de desgastar la vida, que sea sirviendo, que sea honrado, que pueda, aleluya. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Si quieres acabártela en las parrandas, acábate la vida. Si quieres acabártela con la mujer, acábate la vida con las mujeres. Si quieres acabártela en el alcohol, acábatela si quieres. Si quieres acabártelas en el carnaval, acábatela ahí. Pero yo te digo una cosa, vale la pena desgastarse para Dios. Aleluya. Vale la pena. En una ocasión se fue la luz en casa. Y usted sabe que cuando se va la luz, todos corremos a comprar algo que se llama ¿una qué? Una vela. Así que encendimos ahí una vela. La dejamos en medio de la sala. Y al otro día al amanecer, ya a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, fui y la vela se había consumido. En medio de toda la oscuridad, se había consumido, pero dando luz. El Espíritu de Dios vino a mi corazón y me dijo, tu vida tiene que ser como esta vela, en medio de la oscuridad. Si te vas a desgastar, Pedro, que sea dando luz en medio de la oscuridad. No te desgastes en otra cosa, que tu vida pueda ser como una vela que se desgasta dando luz hasta lo último, que se desgasta y no queda nada de ella hasta lo último, pero dando luz, y la luz del evangelio, la luz del reino de Dios. ¿Cuál era el mensaje que los primeros discípulos predicaban? El mensaje de los primeros discípulos que ellos predicaban, escúcheme bien, era práctico, sencillo, pero poderoso. Vuelvo a repetirle, era un mensaje práctico, sencillo, pero poderoso, sin complicaciones y sin distorsiones. Hoy en día yo veo tanto que no saben ya ni qué cosa predicar, como si ya se les hubiera acabado la Biblia. Ya no saben qué revelación sacar, ya no saben si es apóstol, si es cardenal o qué cosa es. Gente más celosa por los títulos que por extender el reino de Dios. ¿Qué es el mensaje que nosotros tenemos que predicar? El mensaje que ellos predicaban, lo que los primeros discípulos predicaban, era Jesucristo. Ya lo dije al principio, su vida, muerte y resurrección. Y cuando ellos predicaban este mensaje, les acompañaban señales y milagros, prodigios, eran hechos a través de la mano de los apóstoles. Hechos 4, verso 33. Dice la Biblia. Estamos llegando prácticamente al final de esto. Y con gran poder
Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. ¿Con qué? Con gran poder. Con gran poder daban ¿qué cosa? Testimonio de la resurrección de Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Ahora escúcheme bien, el mensaje del evangelio tenía 4 objetivos. Escúcheme aquí. El mensaje del evangelio tenía 4 objetivos: evangelizar, afirmar, discipular y enviar nuevos discípulos. Vuelvo a repetirle. Era evangelizar, afirmar a los que habían evangelizado, luego discipularlos y luego enviarlos. Los cristianos del primer siglo sí sabían lo que estaban haciendo, habían entendido bien cuál era su objetivo y cuál era su misión. El asunto del caso es de que hoy en día veo muchos cristianos con mucha sed de ser famosos, de ser populares, pero no con una pasión de extender el reino. Pero aquí encontramos la actividad constante que había en ellos. Hechos capítulo 2, verso 41 y 42, se me acompaña. La predicación que ellos daban tenía tanto poder que impactaba y conmovía los corazones de las personas, a tal punto que venían al arrepentimiento y masas corrían a los pies del Señor. Dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Verso 42: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es así como la primera iglesia se mantenía, se desarrollaba, crecía y se expandía. Con esto concluyo. El crecimiento y desarrollo y expansión de la iglesia era inevitable, porque escúcheme bien, algo que está vivo, lo más común es que puede crecer. ¿No me oyó? Algo que está vivo, lo más común es que puede crecer. Y si la iglesia es el cuerpo de Cristo, lo más común es de que debe de haber crecimiento, desarrollo y expansión. Y si la iglesia no está experimentando un crecimiento, un desarrollo y una expansión, es que quizás ha dejado de ser parte de la iglesia de Cristo, o ha dejado de guardar los principios o los valores de lo que es la iglesia de Cristo. Pero la iglesia de los Hechos, vemos que es una iglesia creciente. Y de acuerdo a las escrituras, el número de discípulos iba en aumento. Aquí te lo sintetizo rapidito. Número 1, en Hechos 1 verso 15 encontramos que se reunían 120, estaban perseverando en oración. Pero luego en Hechos 2:41 vemos el día de Pentecostés que se adhieren 3,000 personas. Entonces ahora ya son 3,120. En Hechos 2:47 dice que diariamente eran añadidos nuevos discípulos. En Hechos 4 verso 4 dice que hay una conversión de más de 5,000 personas. En Hechos 5:14 dice que aumentaban continuamente los discípulos. En Hechos 6:7 dice que se multiplicaban los discípulos. En Hechos 21:20 dice que ya eran millares de personas. Según los eruditos, calculan que Jerusalén tenía una membresía de unas 300,000 personas. Se dice que la comunidad de Jerusalén más o menos había unos habitantes de 300,000 personas. Pero según algunos eruditos bíblicos dicen que la iglesia en 25 años alcanzó un crecimiento de 100,000 personas, de 100,000 miembros. Esto quiere decir que la tercera parte de Jerusalén se convirtió al cristianismo. De cada 3 personas de los habitantes de Jerusalén, 1 era cristiano. Estos estaban conmoviendo realmente al mundo. Escúchame bien, sin tener Biblias impresas,
sin tener Biblias digitales o una aplicación en su celular, sin tener Facebook, sin tener YouTube, sin tener Instagram, sin tener tantas y tantas cosas que hoy tenemos, sin tener televisión, sin tener radio, sin tener internet, sin tener ni siquiera un papel membretado con imprenta, con un mensaje como hoy nosotros lo tenemos, sin tener la tecnología que tenemos. Escúcheme bien, discípulos, sin tener algo, libros impresos como los que nosotros tenemos, pero ellos lo lograron. ¿Sabe por qué? Porque había pasión, había convicción y echaron adelante el reino de Dios. Quiero que te pongas de pie.